Quiero comenzar ilustrando esto con una de las historias más conmovedoras de la historia de la iglesia cristiana, que data de 1851, donde había un misionero inglés llamado Alan Gardner que naufragó con otras personas en una isla deshabitada en la punta sur de América, es decir, hasta allí en la colita de América por Ushuaia, por ahí. Quedaron en una isla desierta y murieron todos en esa isla, pero murieron uno a la vez, uno tras otro, hasta que él, Alan Gardner, era el último hombre vivo. Y él mantuvo un diario que fue encontrado al lado de su cuerpo. Y lo último que él escribió fue una cita del Salmo 34, versículo 10, que dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Lo último que él escribió en su diario, hay que considerar esto, lo consideró mientras estaba muriendo. Y mientras estaba muriendo, con gente muriendo a su alrededor. Y como él sabía que nunca vería jamás a su familia, él escribió esto al final: estoy abrumado con un sentido de la bondad de Dios. En el libro de Habacuc vemos que Israel estaba sufriendo la injusticia de sus propios dirigentes. Eso lo vemos en el capítulo 1, donde Habacuc ora al Señor, cuestionando a Dios, haciendo esta pregunta atrevida, pero vemos que no es pecaminosa: Señor, ¿por qué no haces nada? Él deseaba que Dios liberara a Israel de la corrupción de sus propios líderes, así como en su momento había librado a Israel de Egipto. Y la respuesta de Dios a esta pregunta de Habacuc fue: yo haré justicia y voy a castigar a Israel, a Judá, por mano de los caldeos babilonios. Y esta respuesta del Señor, como podemos recordar, produjo una incertidumbre todavía mayor en Habacuc, porque ahora él dijo: pero ¿cómo es posible que un pueblo aún más perverso va a venir a ser el instrumento de castigo para Israel y para Judá? Ellos son aún más perversos, más impíos, más pecadores. Pero Habacuc, si usted recuerda, decidió esperar a la respuesta del Señor. En el capítulo 2 vimos cómo el Señor responde contundentemente a Habacuc, diciéndole que Él destruirá por completo toda maldad, toda injusticia, de todos los hombres, de todas las naciones. Pero le da esta promesa preciosa para ti y para mí, en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y hoy vamos a ver en el capítulo 3 cómo es que entonces, como aquellos justos, ¿quién es el justo conforme a la palabra de Dios? ¿El que se porta mejor que otros? ¿El que se ha ganado el favor de Dios con sus obras? No, en la Biblia son descritos como los justos, aquellos que han puesto su fe en el Señor y por ello han sido escogidos por Dios. Vamos a ver cómo es que el justo enfrenta estos tiempos. En el capítulo 3, versículo 1 al 2, vamos a ver que el justo confía en que Dios es justo. El justo confía en que Dios es justo. En los versículos 3 al 15 vamos a ver que el justo recuerda la gracia de Dios en el pasado. Y en los versículos 16 al 19 vamos a ver cómo el justo se fortalece en Dios. Hermanos, tú y yo, en medio de tiempos difíciles, debemos mirar a la cruz para ser fortalecidos. Eso es de lo que te quiero convencer hoy. En tiempos difíciles, mira a la cruz para que seas fortalecido. Vamos a leer el pasaje entonces, y como siempre, ahora sí nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, del versículo 1 al versículo 19. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti
y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba a abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Puede tomar su lugar. Lo que hemos leído en este hermoso pasaje, mis hermanos, en el versículo 1 al 2, es que el justo confía en que Dios es justo. El profeta Habacuc ahora aquí aparece con una nueva y renovada actitud, ya repuesto de sus dudas que tenía con respecto a por qué Dios no actuaba en Israel para establecer justicia. Él estaba viviendo en medio de una angustia abrumadora, pero ahora recobra plenamente su confianza en Dios. Su oración ahora es una oración de confianza y ya no una de duda como al principio. Y es que la palabra del Señor, lo que el Señor le respondió, cómo el Señor se reveló a él en esta visión en la que Él le mostró que Él es el Dios justo y soberano, que destruye toda injusticia, pero que preserva a los que confían en Él. Eso capacitó a Habacuc, al profeta, para poder entender que nada de lo que estaba sucediendo en su tiempo escapaba del plan de Dios. Nada de lo que estaba sucediendo en su tiempo dejaba de tener un propósito conforme al plan de Dios. Así que ahora Habacuc con confianza puede pedir al Señor: Señor, da a conocer tu obra. De alguna manera, y otras versiones lo traducen de esta forma: Señor, apresura tus juicios.
Da a conocer a todo el mundo, a todas las naciones, esta obra que tú estás por hacer. Pero Habacuc también comprendió una cosa, que nadie puede escapar del juicio de Dios que Él va a traer sobre la injusticia, porque Él hará justicia sobre toda injusticia de todos los hombres de todas las naciones. Y por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. El hecho de que Dios venga a hacer justicia implica que todo aquel que haya cometido injusticia, en mayor o menor grado, enfrentará la justicia y la destrucción divina. Pero Habacuc puede estar seguro y ya no le cabe duda de que el Señor, en medio de esta destrucción que traería, preservaría a los justos, a los que son de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor mismo se lo dijo. Vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 2. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá, preservará su vida será preservada por el Señor. Por lo tanto, él podía ahora pedir: Señor, lleva a cabo tu promesa. Señor, en medio de los años, da a conocer tu obra. Ven, Señor, trae esa justicia pronto, es lo que él está pidiendo. De igual manera, mis hermanos, nosotros como Habacuc debemos manifestar esta conformidad con los planes y con las obras de Dios en nuestra vida y en nuestros tiempos. Aunque en principio muchas veces tú y yo no comprendamos completamente lo que Dios está haciendo. Lo que Habacuc pudo comprender es que nada escapa de la perfecta voluntad y del perfecto control de Dios. Igual que Habacuc, mis hermanos, nosotros necesitamos constantemente ser reorientados por la palabra de Dios, reorientados por el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios de toda misericordia. Tenemos que dirigirnos a Él no con dudas, sino para que Él nos diga cuál es la posición, la actitud que nosotros debemos asumir en medio de esos tiempos de dificultad. Ningún texto se me hace, no quiero decirlo así, pero este texto se me hace muy apropiado para cerrar el año. Porque estamos terminando un año en el que estamos aquí por la misericordia de Dios, pero tal vez haya incertidumbre en muchos de nosotros a causa de muchas situaciones. La mayoría de aquí somos comerciantes y dependemos de la venta de nuestros productos para poder obtener para nuestro sustento o de los trabajos que tenemos. Y los últimos años no han sido los mejores, y de hecho cada año que pasa es como el peor. Y eso puede traer incertidumbre, eso puede traer en nosotros un temor hacia lo que puede venir adelante. Pero nosotros podemos, mis hermanos, porque estamos en Cristo, al igual que Habacuc, alabar al Señor con toda seguridad de que, como lo hemos cantado hoy, Él nos sostendrá. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Ahora, esta promesa es para los justos, no es universal. Dios, en su gracia común y en su infinita misericordia por su creación completa, Él provee todo lo necesario para todos los hombres. ¿Saben ustedes que hay esta teoría y esta idea que tienen muchos de que pudiera establecerse un salario universal? Es decir, establecer un salario fijo para cada ser humano del planeta, porque existe la riqueza para ello, existe los recursos para ello. No es que no haya suficiente para que el mundo viva, es que la riqueza está mal distribuida. Ese es el verdadero problema en el que vivimos. Y cuestionaron hace poco a un hombre que es muy conocido, Elon Musk, y él dijo: sí, pero eso sería el peor error que pudieran cometer las
naciones, los gobiernos, porque eso produciría un caos completo, porque por diseño fuimos hechos para trabajar, fuimos hechos para ser productivos. Pero, mis hermanos, cualquiera que sean las cosas que puedan traer esa incertidumbre a nuestras vidas, muchas veces provocadas por situaciones que son ajenas a nosotros, por decisiones que toman otros líderes o los líderes a nivel mundial que mueven las fichas del dominó a su conveniencia, no para la nuestra. Incluso hay quienes piensan que hasta enfermedades son producidas a propósito para seguir enriqueciendo farmacéuticas y en cantidad de cosas que vemos suceder a nuestro alrededor y que cuando las vives dices, pues me hace completo sentido. Miles de cosas pueden sacudir nuestro mundo, traer incertidumbre, traer temores. Pero lo que necesitamos en esos momentos, en primer lugar, como Habacuc, es poder confiar plenamente en quién es Dios. Y la única manera de hacerlo es buscando en su palabra que Él nos revele quién es Él. El problema es que hay una fe en mucho creyente, y no lo digo a manera de juicio, lo digo con tristeza, y la pandemia lo comprobó. Hay una fe que no sostiene en medio de la adversidad. Y es esa fe que no está sólidamente fundada en quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios es este Dios todopoderoso, soberano, sabio más que nadie sobre la tierra, que tiene perfecto control de todo lo que acontece en nuestras vidas. Pero tu corazón y mi corazón tienden a pensar, como Habacuc en su momento, como que Dios se está olvidando de mí ahorita. Como que ahorita no le importo tanto a Dios. Como que Dios no se está acordando de lo que estoy sufriendo. Pero el discernimiento de la verdad, mis hermanos, sobre quién es Dios, aumenta y fortalece nuestra fe. Eso es lo primero que necesitamos. Lo que vemos en los versículos 3 al 15 es que el justo recuerda la gracia de Dios en el pasado. El justo recuerda la fidelidad de Dios en el pasado. Me encanta cómo comienza el versículo 3, porque es como si Habacuc estuviera narrando una escena. Me lo imagino como un director de cine que está narrando la escena para que sea producida y comienza diciéndolo de esta manera, versículo 3 y versículo 4. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena toda la tierra. Entonces, imagina la escena, imagina ese ser lleno de poder y de autoridad y de esplendor y la tierra y una música y cantos de toda la tierra alabándole al ver quién es Él. Su resplandor es como luz, es tan brillante que no lo puedes distinguir y que te deslumbra. Tiene rayos que salen de sus manos y allí se oculta su poder. Él hace esta descripción del Señor previo a mencionar todas las veces que Dios intervino en la historia para salvar a su pueblo. Esas son las alusiones que hace en los versículos 5 al versículo 15. Versículos 3 y 4 es Habacuc recordando y haciendo como un resumen del Señor y dice, así hemos visto al Señor viniendo al rescate de su pueblo en el pasado. Ya lo hemos visto. Cuando observamos los versículos 5 al 15, de manera cuidadosa lo que observamos es esta semejanza con estos principales momentos de la historia del pueblo de Israel en el pasado. Algunos de los acontecimientos más importantes en donde Dios luchó a favor de su pueblo. Estos actos salvíficos de Dios. Lo que leímos en el versículo 5 al 15 nos suena al éxodo, al cruce del mar rojo y el mar abriéndose pero luego cayendo sobre el ejército egipcio. Hace memoria de las
jornadas que pasó el pueblo de Israel en el desierto, de las victorias, las primeras victorias que Israel tuvo sobre los pueblos que se opusieron a ellos. Eso lo vemos en Éxodo 15, Números 21. Vemos una alusión al día largo de Josué. ¿Se acuerdan cuando el sol se detiene en Gabaón y la luna en Ajalón? Antes yo pensaba que era Yajalón, mi pueblo, pero no, es Ajalón. Y la tierra se detiene por completo por un periodo de tiempo que lo vemos en medio de esto que se considera como esta guerra santa del pueblo de Dios que encontramos en Josué 10, versículo 12. Vemos esta alusión a la victoria sobre este general Sísara y la liberación del pueblo de Israel por medio de los jueces en esta narrativa de Débora y Barak, que lo vemos en Jueces 4, 5. Es decir, Habacuc está haciendo memoria, y de hecho esto que expresa Habacuc en el capítulo 3 es algo que entendemos que el pueblo de Dios cantaba, porque da una instrucción, oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot, y al final dice para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Es decir, esto es algo que el pueblo aprendió a cantar. Entonces, mientras estaban cantando, ellos estaban haciendo memoria de aquellas veces que Dios intervino para salvarlos en el pasado. Dios acudió en ayuda de su pueblo. Y su pueblo siempre ha estado conformado por los justos, y los justos son los que son de la fe en Jesús. La fidelidad del Señor, mis hermanos, para ayudar, para socorrer a su pueblo en el pasado, debe darnos la confianza de que Él hará lo mismo con nuestro presente y con nuestro futuro. La fidelidad de Dios está documentada aquí en la Biblia, históricamente, para que la conozcamos y seamos fortalecidos. Por eso es que usted tiene que ser un hombre, una mujer de la palabra. Porque solo conociendo la palabra de Dios puedes conocer a Dios. No es el manual de recetas mágicas para una vida más cómoda, agradable, padre, bonita, sin llantos. No. La Biblia es un shot de realidad. Nos muestra quiénes somos, qué fue lo que hicimos mal, cuáles son nuestras circunstancias, pero quién es el Dios que está por encima de todas las circunstancias. Eso es lo que trae un fundamento sólido en nuestras vidas y nos permite fortalecernos en Dios. Es lo que vemos en los versículos 16 al 19. El justo se fortalece en Dios. Después de hacer esta meditación, Habacuc, en el versículo 16, mira cómo dice: oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Dice inicialmente. Un temor les sobrecoge a Habacuc, pero ese miedo no venía de una desconfianza ya de que iba a ser Dios o que no iba a ser Dios, o de una duda, sino que es un sentimiento, vamos a decirlo así, normal. Es un sentimiento existencial de alguien que ve de cerca el peligro. Pero no obstante, su temor queda ampliamente superado, porque él expresa en los versículos 17 al 19 estas preciosas palabras de este magnífico libro que son súper conocidas en todos lados. Ahora, este último texto es muy conocido, léalo conmigo, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Este texto es bien famoso, es bien conocido, y para nosotros es bien familiar porque nosotros podemos llegar a regocijarnos cuando las cosas
van bien y llegar a dar testimonio cuando las cosas han venido funcionando bien en nuestras vidas. Incluso podemos llegar a estar enfrentando alguna situación en nuestras vidas en las que podemos decir, bueno, no importa, yo voy a permanecer fiel al Señor, aunque las cosas no sean completamente favorables. Pero lo que está expresando aquí Habacuc, mis hermanos, es muy distinto a lo que tú y yo podemos imaginar porque no lo hemos vivido. Tal vez aquellas personas que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial pudieran tener una mejor idea, pero lo que Habacuc está diciendo aquí es: mi entorno se está desmoronando por completo. Aún así yo me alegraré en el Señor. Ve lo que está diciendo. En una economía como la de Israel, en estas sociedades antiguas, el que no hubiera higueras en las uvas, que no hubiera higueras, que no hubiera uvas, que no hubieran en las viñas no hubiera uvas, que no hubiera cosecha de olivos, que no hubiera producción en los campos, que no hubiera trigo, que no hubiera comida, que no hubiera ovejas, que no hubiera ganado en los establos. Eso no es solo un mal año. Eso no es solo como una mala racha. Eso es algo terrible que tú y yo no hemos experimentado hasta el día de hoy. Se refiere a un tiempo de muerte, un tiempo de hambruna, un tiempo terrible. Sin embargo, él dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Regreso a mi ilustración de Alan Gardner. Ahí tenemos a este hombre muriendo de hambre, su cuerpo tal vez destrozado, herido, todas sus esperanzas frustradas. Para colmo, él estaba haciendo ese viaje porque él quería ser misionero, nunca llegó a ser misionero. Y él dice, estoy abrumado con la bondad de Dios. Ahora, tú y yo solemos asumir, inferir la bondad de Dios al contemplar las cosas que nos pasan. Creo que sucede cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Dios ha sido bueno conmigo. Y lo hacemos cuando queremos decir que hay ciertas cosas buenas que suceden en nuestras vidas y son el favor de Dios. Hacemos bien al reconocer esto, pero el problema es que luego tendemos a relacionar la bondad de Dios con que nos dé cosas buenas, con que nos dé tiempos buenos, con que nos dé temporadas buenas. Eso es la bondad de Dios y lo demás como que lo cancelamos. Pero Alan Gardner debe haber estado en ese momento en alguna especie de contacto directo con esa bondad de Dios, porque no había ni una sola circunstancia buena en su vida ni a su alrededor. ¿Qué peor circunstancia te puedes imaginar? ¿Y cómo puede él decir, estoy abrumado por la bondad de Dios? Solamente un encuentro con esa bondad en persona puede llevarte a expresarte de esa manera. Él estaba mal. Él estaba viviendo en carne propia que la higuera no brotara, que no hubiera aceitunas, que no hubiera uvas, que no hubiera ganado en los establos. Sin embargo, él dijo, estoy abrumado con un sentido de la bondad, abrumado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Estoy abrumado por la gloria de Dios. Fue lo que hizo Habacuc, fue lo que hizo Alan Gardner. La fe, mis hermanos, esta confianza en el Dios Todopoderoso es lo único que necesitamos para enfrentar con éxito la adversidad. Esa fe, ese tipo de fe es el que necesitamos. Es lo único que verdaderamente te permite enfrentar con éxito toda adversidad. Podemos, dice Bernardino Vázquez, podemos triunfar sobre cualquier problema aún careciendo de las cosas más indispensables para el sostenimiento de la vida, como el alimento, el vestido, el dinero, la educación, la salud. Pero si no confiamos y dependemos en el Padre Celestial,
antes de emprender cualquier lucha o cualquier empresa en la vida, es decir, cualquier plan, cualquier acción en la vida, de antemano estamos derrotados. Porque el éxito no se mide conforme a las cosas que te salen bien en este mundo, conforme a las cosas terrenales, sino conforme a cuánto eso es la voluntad de Dios para tu vida y cuánto tú confiaste en esa voluntad. Así que mientras Habacuc está recordando todo lo que Dios le hizo a Egipto, su cuerpo tiembla, dice en el versículo 16, al pensar lo siguiente: el hecho de que Dios venga y castigue a estas naciones, él tiembla al pensar, los caldeos babilonios son el instrumento que Dios va a usar para destruir a Israel. Eso es bueno porque eso muestra que Dios es justo. Yo puedo permanecer firme en mi fe porque Dios dice que el justo vive por la fe, pero igual me va a tocar vivirlo. Igual me va a tocar estar en medio de esa destrucción. Igual me va a tocar estar en medio de esa desolación. Igual lo voy a experimentar. Igual vamos a experimentar el castigo de Dios, dice Habacuc. Pero el justo por la fe vivirá. Junto a ese temor, él expresa un deseo de esperar pacientemente. Me encanta este cambio. Por eso amo los libros de profetas y los salmos. He aprendido a disfrutar la poesía porque te permite sentir, te permite experimentar un poco lo que ellos están experimentando. Vean lo que dice 16 otra vez. Oí y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos. Es decir, me siento completamente debilitado ante esto y tiemblo donde estoy. Y ve el cambio enseguida. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque Israel va a ser consumida bajo la maldad de esta nueva nación que los va a conquistar, aunque todas las plagas del cielo caigan sobre ellos, aunque no quede ningún higo y ningún olivo en Israel, ni una cabrita para matar y alimentarse, Él se alegrará en el Dios que de mi salvación. En el Dios que salva. Habacuc sabe que Dios será su fortaleza personal en medio de ese tiempo. El Señor Dios, versículo 19, es mi fortaleza. No es los recursos económicos que el Señor Dios me va a dar, no es la ayuda que otros me van a traer, no es el hecho de que yo tenga la astucia para sortear las circunstancias. Dios es mi fortaleza en medio de esos tiempos. Es lo que dice Habacuc. El justo por la fe vivirá. Esta es la fe de Habacuc. Habacuc sabe que el Señor mismo es su fortaleza. Entonces, fe, ¿qué es esa fe con la cual vive el justo? Si tú estás en Cristo, si tú has entregado tu vida a Jesús, ahora eres considerado justo delante de Dios. ¿Cómo debes vivir? Por tu fe. ¿Qué es fe? Entonces, conforme a lo que Habacuc nos dice, en estos tiempos difíciles que nos pueda llegar a tocar enfrentar, esta fe significa esperar pacientemente la justicia de Dios, confiando en que Dios arreglará las cosas más pronto que tarde, a pesar de la desolación que nos pueda rodear. Eso es lo que debemos nosotros creer en esos momentos. Esperar pacientemente la justicia de Dios, confiando en que Dios arreglará las cosas pronto, a pesar de la desolación que nos pueda rodear. Habacuc también sabía, mis hermanos, que esperar pacientemente a Dios significaba esperar pacientemente a que esta otra nación viniera a destruir a Israel. Habacuc sabía que la salvación de Dios vendría solo después de que el castigo de Dios cayera sobre Israel. Esa desolación sobre Israel sí ocurrió unos años más tarde, cuando Babilonia, por mano de Nabucodonosor, conquistó a Israel. Pero
esa desolación ocurrió una vez más y de manera más amplificada cuando el verdadero Israel, cuando el verdadero líder de Israel, Jesús, fue clavado en la cruz del Calvario. Así como el pueblo de Dios fue exiliado en Babilonia, Jesús fue apresado, muerto y sepultado por Roma, y una nueva plaga de oscuridad descendió sobre Jerusalén, así como ocurrió en Egipto en aquel momento. Jesús es el verdadero gobernante de Israel, y él quedó desolado tal como oraba Habacuc. Jesús fue despojado de completamente todo. Inicialmente él se despojó de su gloria. Pero tal como Dios prometió en Génesis, esa muerte de Jesús fue solamente una lesión menor. Fue la mordida en el calcañar de parte de la serpiente. Porque en esa cruz el mal fue derrotado, mis hermanos. Tanto el Hijo de Dios como el pueblo de Dios fueron salvados cuando Jesús se levantó de los muertos, destruyendo para siempre la desolación de la muerte. Porque la peor desolación que podía venir sobre tu vida, el verdadero caldeo babilónico que venía sobre ti para destruirte, es la muerte a causa de tu pecado. La muerte eterna, el castigo eterno, y Jesús lo destruyó en esa cruz. Él sufrió la desolación por ti en esa cruz del Calvario. Por lo tanto, tú puedes fortalecerte en esta verdad. El pueblo de Dios, mis hermanos, todavía nosotros hoy vivimos en medio de la desolación y de la injusticia de sus líderes, de nuestros líderes. Habacuc oró al principio por la injusticia de los líderes religiosos de Israel y luego por la injusticia de las naciones. Eso sigue aconteciendo hasta el día de hoy. Pero el verdadero líder del pueblo de Dios es Jesús. Por eso en tiempos difíciles, mi hermano, mi hermana, mira a la cruz para ser fortalecido. Haz el ejercicio todos los días, como decía hoy Richard. ¿Cuántos pueden recordar las misericordias que Dios tuvo para ti hoy y ayer y en la semana y hace 10 años? Cada vez que te sientas tentado a sentir que el Señor se olvidó de ti, recuerda todo lo que Dios ha hecho ya por ti. Cómo hasta el día de hoy Él te ha sostenido. Pero más importante aún, ve más atrás y recuerda la cruz del Calvario, donde la desolación que ibas a sufrir eternamente fue destruida, fue absorbida por Jesús en esa cruz, para que tú puedas tener la seguridad de que lo único que viene para ti es gloria y vida eterna. Ahí sí, lo mejor está por venir. Odio cuando hay pastores que comienzan así bien padre, lo mejor viene para tu vida. Y yo digo, sí, amén. Y luego empiezan carros, joyas. Digo, no inventes. Lo mejor está por venir, sí. Nuestro Rey que resucitó de los muertos regresará a establecer su reino definitivo de justicia. Tú y yo ya conocemos el tráiler. No solo el tráiler, el spoiler. Ya sabemos cómo termina todo esto. Una frase que tiene mi esposa que me encanta, y cuando estamos así como que abrumados o alguien y así como que no, y Cari siempre dice, pero no te preocupes, todo termina bien. Todo termina bien. Eso lo podemos recordar una y otra vez. El verdadero creyente maduro, mis hermanos, sabe que aunque todo le falte, le queda Cristo. El verdadero creyente tiene una confianza enfocada en la persona de Dios y no en las circunstancias, no en las cosas de este mundo. Aunque la higuera no esté floreciendo, es que no tiene lógica. Es que, ¿cómo le vamos a hacer? Que pone su mirada en Dios. Y eso produce un gozo que nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Es una actitud madura del creyente, mis hermanos, del justo, provista por una perspectiva bíblica basada en la palabra de Dios, que por un lado, tú y yo sabemos, si estamos en Cristo, la palabra de Dios otra vez es un shot de realidad, nos ayuda a ver la vida como es verdaderamente. No es un libro de cuentos de hadas.
ni de conjuros. Nos da la madurez para poder entender que mientras estemos en este mundo caído y corrompido por el pecado, la aflicción está asegurada. Hay quienes dicen, viene una casa para ti este año y Dios te dice. Cuando un pastor, un predicador te diga eso, dile, ¿me lo puede garantizar con su casa? Por favor, aquí me firma. Ahora, yo sí te puedo garantizar algo. Va a llegar aflicción a tu vida. Y eso te lo firmo y te lo firmo con, no tengo casa, pero con mis tenis. Mis Jordan. Te lo puedo garantizar. ¿Por qué? No porque te lo desee, porque vivimos en un mundo caído, dominado por el pecado y la maldad, y tarde que temprano nos alcanzan los tiempos malos. Vivimos con esa certeza, vivimos con esa conciencia de que pueden venir los tiempos malos en cualquier momento. De la nada aparecen, cuando menos te lo esperas. Pero por otro lado, tenemos la certeza de que nuestra salvación no solamente está asegurada, está garantizada, porque Cristo resucitó a los muertos. Así que es bueno para ti, mi hermano, mi hermana, recordarte a ti mismo todas las cosas que el Señor ha hecho por ti, pero principalmente recuérdate la obra más maravillosa que Dios hizo por ti, enviar a su Hijo a morir en esa cruz en tu lugar. Y eso significa que ahora tú puedes alabar al Señor en todo tiempo. Y no solamente basarte en las cosas buenas que Él ha hecho por ti en términos materiales. Creo que lo que debe haber pasado con Alan Gardner fue que él estaba poniéndose en contacto directo con quién es Dios. Dicen por ahí que tú no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Él no podía decir, gracias Señor por todas las cosas felices, buenas que están sucediendo a mi alrededor, porque no estaba sucediendo nada bueno a su alrededor. Pero en realidad él estaba pensando en la santidad de Dios, en su gracia y en su bondad mostrada para él y para todo creyente en Cristo Jesús. Mis hermanos, la situación en este mundo no va para mejor. La tecnología ha avanzado de manera abrumadora. Tenemos más recursos a nuestra disposición que los que jamás hubieron y las cosas no van para mejor, van para peor a causa del pecado y de la injusticia de los hombres. Pero los creyentes esperamos lo mejor. Ese día en que Cristo regrese para establecer final y definitivamente su reino justo. No importa cómo los pastores o líderes espirituales puedan dañar, hasta devastar la reputación de la iglesia de Dios, dañar incluso a las personas que están supuestas a guiar. No importa lo que hagan los líderes malvados, injustos de este mundo que pueda traer inestabilidad a nuestras vidas, peligro, carencia, daños, hasta muerte sobre aquellos que ellos deberían proteger, porque nosotros sabemos que Jesús resucitó de los muertos y Él es el verdadero líder de Israel, que nunca abusa ni ha abusado de su pueblo, aquel que preferiría ponerse en peligro a sí mismo antes que dañar a uno de los suyos, que de hecho lo hizo. Entregó su vida voluntariamente por nosotros. Y Él resucitó de los muertos. Por estas razones, mientras nosotros vivimos en esta dualidad de nuestra realidad temporal contra nuestra realidad eterna, tú puedes vivir en medio de esa aflicción que sin duda vas a experimentar. Angustia y aflicción, ya lo dije, viene. Pero cuando volteamos a ver a la cruz, somos fortalecidos. Nuestros ojos son elevados y ponemos nuestra vista en la persona de Dios y no en nuestras circunstancias. Ahí es donde tú y yo nos fortalecemos en el Señor. En tiempos difíciles, en tiempos de angustia, mira a la cruz. Póngase de pie, por favor. En tiempos difíciles, en tiempos de angustia, hermano, hermana, mira a la cruz. Y si tú eres alguien que está aquí hoy con nosotros y que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, déjame decirte, sin duda estoy seguro que ya has experimentado tiempos difíciles. Y no hay nada peor que tratar de enfrentarlo por ti mismo, en soledad
donde te das cuenta que todos te abandonan y nadie está ahí para ti. Pero déjame decirte que si tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, aquel que vino y voluntariamente se entregó a la desolación de la muerte para que tú pudieras ser perdonado de tus pecados, si tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida al Señor Jesucristo, Él te hace parte de su pueblo y ahora puedes ser llamado justo, hijo de Dios, sobre quien su cuidado especial está, sin importar las circunstancias que puedas enfrentar en esta vida. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Pero para los que ya han creído en Jesús, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, mira a la cruz. Mira a la cruz que prueba que Dios es justo. Porque en esa cruz Dios castigó toda la maldad, toda la injusticia de todos los hombres sobre su propio Hijo. Mira a la cruz donde el Señor te ha mostrado a ti que eras un injusto como yo, su compasión y su gracia sobre ti. Mira a la cruz donde Dios consumó y aseguró tu salvación para que seas fortalecido. Como cantábamos hace rato, la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué seguridad nos trae el saber que aunque el mundo se esté desmoronando a nuestro alrededor, Él nos sostendrá y nos llevará a donde Él dijo que nos llevaría? Todo depende de Él. El canto final de Habacuc: Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Me encantó cómo lo ilustró el pastor Miguel Núñez hace 2 años en la conferencia Fieles a su llamado en Juárez. Esta alusión de Él hace mis pies como de cierva hace alusión a estas cabras de montaña. Todos hemos visto estos videos de esas cabras que andan en unos riscos, en acantilados que son casi de 90 grados vertical y se sostienen de unos bordecitos también, y corren y saltan encima de esas montañas. Eso es la imagen que el profeta quiere que tengamos en nuestras mentes. Él sabe que un día pasará la aflicción y Él andará como esas cabras de montaña. Es más, en medio de la aflicción Él puede saltar y regocijarse. No se me ocurre ningún lugar más peligroso para decirle a mis hijos: juega ahí, que un acantilado de cientos de metros, pero ni siquiera ninguno de nosotros nos atreveríamos tal vez, pero las cabras andan como si nada. Esa es la fortaleza, la vitalidad, el saber que por encima de todo, no importa el acantilado en el que estemos en nuestras vidas, como esas cabras, el Señor hará que nuestros pies estén firmes y que no caigamos, que nos sostendrá en medio de la adversidad. Así que no hay razón, mis hermanos, para permanecer caídos, frustrados, abatidos, ansiosos en medio de la crisis. Haz lo que Habacuc: confía en el Señor. Escucha al Señor en su palabra. Recuerda la bondad de Dios mostrada a ti en Cristo Jesús. Ora como Habacuc. Alégrate y alaba a tu Señor cuando vengan los tiempos de angustia. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que perseveren con paciencia verán la restauración final y total bajo el liderazgo de Jesús. Y veremos la restauración verdadera y final de todo lo que hayamos perdido. E incluso de aquello que jamás pudiéramos haber ganado. En tiempos difíciles, hermano, hermana, mira a la cruz para ser fortalecido.